Bienvenidos a Política Algo Más. Todos sabemos que Venezuela está pasando por la mayor crisis jamás vista en el país, pero son muy pocos los que conocen cómo fue que este país llegó a donde está hoy en día. El 96% de la población venezolana vive bajo la pobreza. Para entender esto, primero tenemos que ir a los años 20, donde ocurrió el boom petrolero. La exportación de petróleo se disparó de 1.9% a 91.2% entre 1920 y 1935. Podríamos decir que el petróleo se convirtió en la nueva forma de generar riqueza sin esforzarse. Todos querían trabajar en esta industria. El precio del petróleo simplemente no paraba de subir debido a la altísima demanda de los demás países. Esto no solamente generó desigualdad, sino que también generó corrupción por lo fácil que era generar dinero del petróleo. Gracias al petróleo, Venezuela se logró posicionar como una de las mayores potencias a nivel mundial. El gobierno realizaba construcciones modernas que no se veían en ningún otro país. Venezuela tenía rascacielos que no se veían en ninguna otra parte y tenía un metro comparable al de Nueva York. Venezuela era simplemente un país con capacidad de crecimiento gracias a su alta variedad de recursos naturales. Venezuela acogió a miles de inmigrantes de diversos lugares, desde españoles que escapaban de la dictadura de Francisco Franco hasta chilenos que escapaban de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, no todo era color de rosas. En aquel momento existía mucha desigualdad causada por el boom petrolero, seguida de un estallido social. La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento con el que el gobierno trataba de conseguir eficiencia durante los años 70. Poco a poco, la economía caía y Venezuela se endeudaba cada vez más. La gente no aguantaba más y se produjo lo que hoy en día se conoce como el Caracazo, en 1989. Durante 9 días, la gente salió a manifestarse y saquear comercios en contra de la administración de Carlos Andrés Pérez. Este personaje intentó privatizar muchas de las industrias gubernamentales para conseguir la eficiencia que tanto buscaba Venezuela. Con el Caracazo surgieron líderes como Hugo Chávez, que en aquel momento no se pronunciaron en público, pero empezaron a formar las nuevas ideas que gobernarían Venezuela. El petróleo le había prometido maravillas al pueblo que nunca cumplió. En 1992, Chávez decide dar un golpe de estado fallido en Venezuela como militar. Este golpe de estado iba dirigido nuevamente a Carlos Andrés Pérez, como un acto de revolución populista que buscaba satisfacer el enojo del pueblo, que fue partícipe en el Caracazo. Una ideología totalmente izquierdista enfrentándose a un presidente que intentó privatizar las industrias del Estado. El golpe finalizó con Chávez en la cárcel. Sin embargo, sus ideas penetraron en las mentes del pueblo. Gracias a su alta capacidad de comunicación y el discurso tan populista con el que se comunicaba, el pueblo definitivamente quería una revolución. Al salir de la cárcel, Chávez ganó las elecciones democráticamente en el año 1998 y llevó a cabo sus planes. Promovió una nueva constitución seguida de leyes que buscaban abolir la propiedad privada. A todo esto, él mismo lo llamó el socialismo del siglo XXI. Por supuesto que la oposición no estuvo de acuerdo y grupos como la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fede Cámaras no estaban contentos. En el año 2002, después de la reelección de Chávez, la oposición da un fracasado golpe de Estado que fortalecería al gobierno. En este golpe de Estado, el representante de Fede Cámaras, Pedro Carmona, se autoproclamó presidente con el apoyo de partidos de oposición. Chávez volvió a ser presidente y continuó su línea socialcomunista. El precio del petróleo se duplicó tan solo durante el primer periodo presidencial de Chávez. Esto significa un crecimiento económico y mejores ayudas sociales, por lo que Chávez compró el voto del pueblo hasta el día de su muerte. La verdadera crisis del país llega junto a la herencia de Chávez, la cual tenía nombre y apellido. Esta herencia se llamaba Nicolás Maduro y entró a la presidencia cuando cada barril de petróleo valía casi $110. 2 años después, cada barril valdría $25. Esto es 4 veces menos para un país que vive de la industria petrolera. Y si a esto le sumamos que la industria se volvió ineficiente bajo el mando de Maduro, tenemos que la pobreza en Venezuela hoy en día abarca el 96% de la población. El petróleo venezolano se volvió tan caro de extraer que es mucho más barato importarlo. El ahogamiento hacia la industria privada es lo que hoy causa que no exista clase media y los pobres sean cada vez más pobres. Venezuela es el ejemplo perfecto de lo que causa la muerte de la propiedad privada y el hambre que deja a lo largo del país. La solución no es fácil, pero no es imposible. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, además de compartirlo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, en las cuales tú podrías mandarme el contenido que quieres que analice o que quieres que comente. Nos vemos en el próximo video.